Ok, buenas noches. En esta tercera parte del video vamos a trabajar con la base de datos que nos permitirá gestionar una clase que ejecutará un comando de DML. Bien, esta clase es editorial y editorial ya posee los métodos, o en este caso el método en el que vamos a trabajar, que es el data table. Si vemos aquí, el data table presenta un error, y es que no hemos instanciado la librería que vamos a utilizar. En este caso, como el data table se puede gestionar a través de data, se fijan, ya aparece correcto, ya no es necesario importar las librerías data.sql y data.sql client. Bien, si me va a retornar un data table, por lo tanto voy a declarar una variable de tipo data table, lo voy a llamar también tbl, y que me retorne la función un table. En este caso, esta tabla simple y sencillamente va a trabajar con la clase gestionar base de datos, y si nos fijamos, lo que nos pide es una cadena SQL y un nombre de la tabla. Por lo tanto, necesito una variable de tipo string que se llame cadena SQL y que posea una cadena SQL probada, ¿verdad? Y que me retorne una información. Entonces la copio y la pego acá. Es una buena costumbre permítame, que este ratón está un poco... Bueno, ni modo. From editorial. La edición del video me ha desactivado la tecla control, por eso es que lo pega en otro lado. Bueno, en este caso pues tenemos ya la cadena SQL, una cadena que ya todos sabemos que nos va a retornar en este caso un table, y este es el table que retorna, ¿verdad? Entonces aquí internamente se hace el mismo procedimiento. Si yo hago esto, cuando yo hago esto, internamente pues se genera esto. Incluso pudiera hacer este ejercicio, mire. ¿Qué es lo primero que nos pide? El nombre del servidor, la autenticación. Y luego al conectar, entonces internamente se activan todos los mismos eventos que yo estoy programando. Bueno, vamos a copiar esta parte, vamos a cerrar el server. Entonces al nomás abrir me pide el nombre del servidor para que él conecte directamente con la base de datos.
Ok. Bueno, continuamos, continuamos grabando. Muy bien, entonces el procedimiento mostrar va a gestionar la clase gestionar base de datos, ¿verdad? Que retorna un table. Por lo tanto, yo necesito un objeto table para asignarlo a al procedimiento. Lo primero que tenemos que crear es una instancia que me permita trabajar con gestionar base de datos. Eso lo hago a través de la creación de un objeto base de datos. Muy bien, luego este objeto vemos que ya me aparece, perdón, DML, cuando pongo los paréntesis me pide una cadena SQL, se la pongo y luego me pide el nombre de una tabla y le voy a pasar el nombre de la tabla editorial. Muy bien, y ese sería todo el procedimiento. En realidad lo único que hace es crea un data table, crea el objeto de la clase que editamos anteriormente, crear una cadena y luego ejecutar la cadena y pasarle, perdón, ejecutar el comando DML y pasarle la cadena. Como discutimos anteriormente, los comandos DML ejecutan cadenas. Saúl, permítame, Saúl. ¿No le pasaría en lugar de nombre editorial, nombre tabla como? No, acá viene un nombre tabla. Ahora, cuando yo lleno los datos en el dataset, me va a llenar los datos en que tiene una tabla. ¿Pero qué tabla? La tabla, en este caso, editorial. O sea que la clase libro le va a pasar una cadena SQL y aquí entre comillas a la misma clase gestionar base de datos entre comillas libro. Sea la clase que sea, va a gestionar diferentes tablas. Por lo tanto, entre comillas debe ir el nombre de la tabla que va a gestionar. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos al formulario. Y si gustan, pues lo hacemos un poco complicado, lo hacemos un poco fácil. Podemos utilizar, así como lo hicimos anteriormente, el contenedor tab control para poder organizar la información. Muy bien, en la propiedad collection vamos a definir que la primera se va a llamar insertar editorial y la segunda se va a llamar gestionar editorial. Muy bien, vamos a trabajar en gestión editorial. Para poder visualizar los datos lo vamos a hacer a través de aquí en la propiedad datos, perdón, en las herramientas de datos vamos a ver la opción Data Grid View, ¿sí? Entonces arrastramos el Data Grid View y es un editor y un gestor de datos de bases de datos. Acá en la flechita selecciono editar columnas y empiezo a agregar las columnas que necesito. Bueno, en este caso, si no me equivoco, era ID editorial. Tiene que ser iguales. Code editorial. Y aquí es lo que yo deseo, el código. Lo que yo desee poner. Tiene que ser el siguiente igual, nombre-editorial.
¿Qué sucede si no son iguales? Por el momento nada. En las bases de datos desconectadas no sucede nada. En las conectadas sí. País-editorial. Siguiente es teléfono editorial. Teléfono. Podemos agregar, también esta cosa es bien importante, podemos agregar diferentes opciones, no solamente para visualizar los datos a través de un texto, sino podemos diferentes tipos de datos. Puede ser un button, un checkbox, un combo box, una imagen, un link o la tradicional textbox en el grid. En este caso voy a seleccionar un checkbox, cierro y cuando yo le dé a aceptar automáticamente ya me ha agregado la información que necesito. Si necesito modificar alguna, pues me vengo otra vez sí, ya podemos ver que ahí se visualizan los cambios. Muy bien, entonces ya tenemos el contenedor donde vamos a poner o vamos a introducir los datos que vengan de las tablas. Bueno, como siempre, si queremos visualizar esto al principio, necesitamos el método forLoad. Pero no solamente lo voy a necesitar en el forLoad, por lo tanto, lo más apropiado es crear nuestro propio método. Y voy a crear el método llenar grid. Bueno, te olvidé ponerle nombre. A este le vamos a llamar Data Grid Editorial. Bien, entonces tenemos que llenar los datos con el table que viene del método que ya habíamos trabajado. Bien, entonces lo primero que necesito es instanciar la clase editorial. Creamos el objeto editorial. ¿Sí? Muy bien. Luego del objeto editorial, como sabemos, también necesitamos el objeto data table. Aquí aparece automáticamente el data table y es porque el formulario ya posee la librería System Data. Bueno, aparte de eso, pues, si ya tengo el objeto data table, me dice, me sugiere que lo asigne de un solo. Entonces, obj editorial punto, y aquí me aparece ya mostrar datos. Entonces, cuando hago esto, TBL, entonces me lo iguala a este TBL, pero este TBL me lo iguala a gestionar bases de datos. O sea que el TBL que yo agarro ya es este, hasta este de acá. Muy bien, entonces si ya tengo el table, primero que nada pues voy a borrar cualquier dato del data grid editorial. En este caso, en lugar de ítem vamos a trabajar con rows. En el listbox trabajábamos con ítems, aquí se trabaja con rows.
Bueno, declaro una variable para ir incrementándola. Y luego voy a utilizar acá, si todo está correcto, me va a retornar un table con la tabla del nombre que yo quisiera ocupar. Y aquí lo podemos ver. Si todo está correcto, me retorna una tabla de la base de datos, y si es incorrecto, me retorna el valor de null. Por lo tanto, aquí le voy a poner si tbl es distinto de null, en caso contrario, que me imprima un mensaje y que me imprima el mensaje error en la recuperación de datos. Muy bien, ahora trabajamos qué sucede si la tabla no viene con un valor de null. Bueno, en ese caso pues voy a utilizar un bucle especial del tipo for que se llama forish. El forish me permite repetir una acción, un número infinito de veces hasta que se cumpla un fin de tabla, un fin de procesos, un fin de cualquier objeto con el que esté trabajando. Entonces, lo que necesito hacer es crear otro objeto del tipo dataRow, o sea, del tipo fila. A este le voy a llamar fila en tbl.rows. O sea, creo un objeto que sea del tipo fila hasta que sea el fin de la tabla de las filas de la tabla. Muy bien. Entonces, lo primero que va a hacer este es agregar una nueva fila. Si no agrego la nueva fila, pues no voy a poder escribir sobre esa fila. Es más, si yo veo aquí el formulario, solamente posee la fila 1, por lo tanto tengo que agregar la nueva fila. Luego, a través de un for sencillo, veamos cuántos datos tiene. 0, 1, 2, 3. Y de seleccionar que le puse 4. Esta es para trabajar con las filas. Y aquí voy a poner lo voy a trabajar como que fuera un arreglo. Y punto la celda j punto values va a ser igual a la fila punto item array, o sea, el ítem del arreglo, a cuál, al ítem de la columna. Como va fila por fila, no tengo que leer las filas, solamente leer las columnas. Y como vienen datos de tipo entero y de tipo string, entonces mejor lo convierto todo a string de un solo. Bueno, entonces inserto el dato de la fila y antes de salirme voy a incrementar el i en 1 para ir agregando nuevas filas e ir haciendo el mismo procedimiento. Si todo está correcto, ejecuto. Perdón, no me aparece datos. ¿Por qué? Porque no he llamado la función. Doble clic y aquí voy a llamar la función. Muy bien, esperemos que todo esté correcto.
Ah, no borré el código basura del constructor. Los demás, como no los he ocupado, se pueden quedar así, pero el constructor sí hay que borrarlo desde el principio. Índice fuera de los límites de la matriz. Bueno, revisemos este error. 4, fila 4, muy bien. En la 0. Ah, perdón, aquí lo que les dije, no estamos trabajando con filas y el I es para la fila. Entonces le tengo que poner J, que J es para las columnas. Valga el error para aclarar ese punto. Perfecto, aquí ya tenemos entonces los datos de la base de datos. ¿Sí? Uno prueba 4, allá lo multimedia. Excelente.